Muchísimas gracias a UCID, a sus autoridades. Realmente para mí es un enorme placer poder estar acá. Gracias por la invitación. Es realmente una oportunidad muy importante para mí poder compartir algunas cuestiones relacionadas con la biotecnología con ustedes. Si bien voy a contar algunas cuestiones que son de Argentina, pero hay muchas cosas que sabemos ya de Uruguay y también de la región y del mundo. Y antes de empezar, dos consideraciones. Una es una disculpa porque soy bióloga, así todos los errores que cometa los agrónomos se van a disculpar en la terminología. Y por otro lado, también me encantaría que hubiera preguntas al final. Voy a tratar de no ocupar la hora, a ver si se animan y me hacen preguntas sobre este tema. Una consideración es que la biotecnología es un término muy amplio. Voy a hacer referencia específicamente al tema de los cultivos transgénicos o genéticamente modificados, ¿sí? En primer lugar, les quería contar que el año pasado teníamos este mapa ya de distribución de los países que cultivan transgénicos en todo el mundo. Ustedes ven claramente cómo el continente americano es un gran productor de cultivos transgénicos y más o menos, sin hacer muchas estimaciones, uno puede ver una superposición entre cultivos transgénicos y países adoptantes de tecnologías agropecuarias en general. Obviamente aquellos países agrícolas, países exportadores son los que incorporan tecnologías y esta es una de ellas. El año pasado, 18 millones de agricultores de todo el mundo, en 26 países, sembraron cultivos transgénicos en un poquito más de 185 millones de hectáreas. Esos fueron los números del año pasado. Y los países que están listados allá arriba, uno los puede agrupar entre aquellos que tienen 1 millón de hectáreas arriba y abajo menos de 1 millón de hectáreas. En la lista siempre le encabeza Estados Unidos, le sigue Brasil, luego Argentina, Canadá, India, Paraguay, Pakistán, China, Sudáfrica, Uruguay y Bolivia. Son los principales países en el mundo que siembran transgénico, luego le siguen otros con áreas mucho menores. Esta es la distribución de países que siembran transgénicos en un diagrama de torta, simplemente para que ustedes vieran la proporción. Otra vez, Estados Unidos se lleva gran parte, pero hace 2 años Estados Unidos llevaba el 50% y ahora va disminuyendo en la proporción porque Brasil sigue creciendo, todavía tiene más áreas para incorporar. Argentina estamos en el plató hace varios años y en los otros países, en algunos todavía tienen potencial y en otros están en el plató dependiendo del caso. Entonces es otra manera de demostrar cómo está distribuido esto en el mundo. Esta torta representa qué cultivos hay y acá también es para decir, bueno, ojo, vamos a desmistificar el tomate, digamos, siempre cuento lo mismo. Hay pocos cultivos transgénicos en el mundo. En Uruguay hay maíz y soja, en Argentina se agrega el algodón y en el mundo se agregan otros cultivos como puede ser la canola y abajo está descritos en otros cultivos como la papaya, el zapallo, alfalfa en Estados Unidos, remolacha azucarera, berenjena, álamo en China, papa, clavel y rosa son los cultivos que hasta ahora existen, digamos cuando digo existen, que son comerciales, no los que están en desarrollo puntualmente. Cuando pensamos en qué características se les ha introducido a estos cultivos, tenemos este diagrama. Sobre las 185 millones de hectáreas del año pasado, el 41% correspondió a cultivos que tenían 2 características acumuladas: la tolerancia a herbicida, específicamente glifosato, y la resistencia a insectos o lo que llamamos los cultivos BT. Estas características juntas en los cultivos ocupan ya el 41%, el 47% es el de tolerancia a herbicida, tolerancia a glifosato específicamente, y el 12% a resistencia a insectos. Respecto de los otros cultivos podemos agregar la resistencia a virus, en el caso de la papaya, en el caso del zapallo, la tolerancia a sequía en algunas áreas en Estados Unidos para el maíz, el color azul en el clavar y en la rosa, los produce Colombia,
y una característica nueva que empieza a aparecer en papa en Estados Unidos, que es el menor pardeamiento y magulladuras o manchas negras. En este gráfico nos sirve para ver que prácticamente el 80% de la soja en todo el mundo es transgénica. Si comparamos la soja, luego le sigue el algodón con el 64%, el maíz con el 33% y la canola con el 24%. Este gráfico nos sirve entonces para ver de la totalidad del área de cada cultivo en el mundo cuánto es transgénico, y obviamente esta barra siempre va creciendo a lo largo del tiempo. Este esquema es simplemente para resumir y también para desmistificar algo, porque muchas veces se piensa, a ver, algunos dicen esto es solamente una tecnología para los países desarrollados, otros dicen no, solamente para los subdesarrollados porque nos usan de conejillos de Indias, digamos, un poco algunas percepciones. Lo cierto es que en la distribución entre países industrializados y en vías de desarrollo tenemos una, podríamos decir mitad y mitad, con un poco más en los países en desarrollo que adoptan y que cultivan transgénicos. Quiero contarles un poco otra característica que ha tenido la adopción de estas tecnologías prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo en nuestra región. Tanto lo que ocurrió en Argentina, también ocurrió en Uruguay y en otros países, y está relacionada con las altísimas tasas de adopción de las tecnologías. En el caso de Argentina, por ejemplo, ha superado a las tasas de adopción de cualquier tecnología aplicada al campo en toda su historia. En el caso del maíz, esta es una diapositiva de la Cámara Uruguaya de Semillas, que nos indica cómo, voy a tratar de hacerlo, no lo logro, bueno, no importa, cómo a lo largo del tiempo fue desapareciendo la proporción de maíz convencional, que es la barra naranja, a expensas del crecimiento del maíz transgénico, y en la barra gris uno puede ver justamente aquellos maíces donde ambas características de tolerancia a herbicida y resistencia a insectos están acumuladas. Entonces esto habla de qué pasó en Uruguay con la adopción de estas tecnologías a lo largo del tiempo. En el caso de Argentina, hoy tenemos entonces en soja, maíz y algodón, y nosotros tenemos prácticamente toda la soja transgénica, todo el algodón transgénico y el 96% del maíz transgénico. En el caso de la soja, con la tolerancia a herbicida, es como aquí también la tolerancia a herbicida combinada con la resistencia a insectos. En el caso del maíz, tolerancia a herbicida, resistencia a insectos o ambas combinadas. En el caso del algodón, tolerancia a herbicida o combinadas. Y si uno ve las tasas de adopción, han sido increíbles. En el caso de la soja está en verde, en el caso del algodón en azul, en el caso del maíz en naranja, y se ve cómo a lo largo del tiempo, y ahí están los números bien grandes, se ha llegado al plató muy rápido en adopción. Esta diapositiva habla sobre los beneficios, y ustedes, digamos, siento como que yo no sé quién para contarle a ustedes de lo que ustedes perciben cuando usan estos materiales, pero simplemente es a modo de resumen. En el caso de la resistencia a insectos, ustedes saben que se logra por la introducción de genes de una bacteria del suelo que se llama Bacillus thuringiensis. Esas proteínas son proteínas insecticidas y son proteínas que son insecticidas y que tienen algo muy particular, que son muy específicas para determinados órdenes o grupos de insectos, además de ser eficaces. Los beneficios que se han logrado, dependiendo del cultivo obviamente y también dependiendo del país o de la zona, han sido generalmente asociados con un mayor potencial de rendimiento en presencia de la plaga, una mayor flexibilidad, menor uso de insecticidas generalmente demostrado en algodón o en zonas con alta presión de plaga en el caso de maíz, mejor calidad de grano y niveles menores de micotoxinas relacionados con una menor invasión de hongos, digamos, por falta de galerías de las larvas. Esto es más o menos lo que estamos viendo y se ve en todos los países, es lo mismo. En el caso de la tolerancia al herbicida glifosato,
Se trata de un gen transferido de otra bacteria muy conocida del suelo, que es Agrobacterium tumefaciens. Ese gen introducido permite la expresión de una enzima que es refractaria al glifosato. Entonces el glifosato, cuando uno rocía con glifosato las plantas tienen dos enzimas, la propia, que sí es sensible, y la que es resistente, y por lo tanto puede hacer su síntesis de proteína lo más bien. Por lo tanto, puede entonces resistir al glifosato. En general, los beneficios están relacionados con un mejor control de malezas, sustitución de herbicidas, no solamente más baratos de amplio espectro, sino también con otros beneficios, con menor residualidad y menor toxicidad, y todo lo que está relacionado, que ustedes saben mejor que yo, sobre la simplificación del manejo y los beneficios asociados con el paquete, con la siembra directa, que a su vez obviamente tiene un conjunto de beneficios que no les voy a explicar yo a ustedes cuáles son. Pero básicamente estos entonces son todos los beneficios y que se han encontrado relacionados con estas tecnologías. En cuanto al impacto económico de los cultivos, ustedes saben que Seragro hace poquito elaboró un informe. Ese informe está en el sitio, lo saqué de AUCID. Es el informe que habla qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del impacto económico que ha tenido la incorporación de estas tecnologías en Uruguay. Y esto lo saqué de la introducción. Dice que la adopción de cultivos transgénicos y su impulso a la siembra directa explicaron la tercera parte del crecimiento mostrado por la economía uruguaya en un periodo del 2004 al 2015, eso es lo que dice el estudio, y que la inclusión de cultivos transgénicos en la agricultura uruguaya implicó un aumento promedio del PBI del 1.5%, cuando el crecimiento promedio de la economía fue del 5% para el caso de Uruguay. Es una manera de estimar y de determinar cuál ha sido el impacto. En el caso de Argentina hemos medido el impacto de otra manera, en un estudio del doctor Eduardo Trigo, que lo pueden encontrar en el sitio de Argenbio también. En 20 años de cultivos transgénicos en Argentina, esto ha redituado para el país, a nivel país, más de 126, casi 127 mil millones de dólares. Y estos han sido distribuidos entre los beneficios, digamos, distribuidos entre el sector productivo, el 66%, el 26% al Estado Nacional bajo la forma de retenciones y el 8% a los proveedores de tecnologías en forma de semillas y herbicidas. Y realmente cuando uno pone estos datos y uno habla con las autoridades, resulta muy impactante, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que trasladarlo a los números y realmente para quien no está en el área agro, digamos, resulta muy impactante. Yo diría que ambos estudios, tanto el de Uruguay como el de Argentina, encuentran la base de estos impactos prácticamente en las mismas cuestiones, ¿no? Son tecnologías que han permitido la expansión del área de cultivo, por ende una mayor producción, menores costos de producción y la posibilidad de cultivos de segunda en determinadas situaciones. Desde el punto de vista del comercio internacional, obviamente, aumento de exportaciones con todo lo que esto significa, más puestos de trabajo desde el punto de vista del impacto social, aumento de la actividad económica en zonas menos dinámicas. Nosotros decimos siempre que en el interior florecen los pueblos, entonces eso es lo que ha pasado en ambos países, y obviamente una mayor demanda de insumos y servicios con el beneficio económico que esto representa. ¿Qué esperamos para los próximos años? Y esta es una pregunta que todo el mundo se hace, sobre todo los periodistas, les gusta hacer estas preguntas de, bueno, entonces, ¿qué se viene ahora, no? ¿Qué es lo que hay? Sabemos lo que hay, ¿qué es lo que se viene? Yo les voy a contar en esta diapositiva cuáles son los desarrollos que nosotros denominamos en etapa avanzada, que quiere decir que cuyo lanzamiento se espera dentro de los próximos 5 a 7 años, ¿no? Eso es lo que más o menos llamamos desarrollos en etapas avanzadas. En el caso de maíz, soja, perdón, puse algodón en inglés, quedó ahí, algodón y canola, en este caso la idea de los desarrolladores es seguir acumulando y variando los principios activos, o mejor dicho, los mecanismos de acción para el control de malezas y el control de insectos. En general, lo que va a venir va a seguir estando relacionado con
con estas características, un poco tolerancia a sequía también, pero sobre todo la posibilidad de resistir a otros herbicidas y controlar mejor los insectos. Y esto también está relacionado con el tema de la aparición de resistencia, que cada vez es más difícil de manejar. En los otros cultivos, quiero destacar los desarrollos en caña de azúcar, tanto para el control de malezas e insectos y también para un mayor contenido de azúcar. En Brasil ya se aprobó una caña, o sea que se espera que esté próximamente en campo. Ya en Brasil hay un poroto resistente a virus, el feijão, que esperamos que próximamente también se cultive. La papa con menor pardeamiento, menores cantidades de acrilamida, también con resistencia a virus. Manzana con menor pardeamiento, eucaliptus con mayor productividad y trigo con tolerancia a sequía. Son más o menos lo que uno dice tenemos en el pipeline y esperamos que próximamente puedan aparecer y estar disponibles para el productor. A mí me gusta ejemplificar, aunque está con letra muy chiquitita, contar que los desarrollos vienen en un esquema que más o menos para mí es un iceberg. Es un iceberg porque lo que estamos viendo nosotros en el campo es muy poquitito con lo que hay abajo. Y lo que hay abajo hay de todo. Si uno ve la lista, lo puse sobre la izquierda, poroto, tomate, caña de azúcar, pimiento, manzana, digamos, o sea, de cualquier cultivo, digamos, en cualquier punto de desarrollo, uno va a encontrar hasta un paper, digamos, que habla de ese cultivo. Y en las características, también características relacionadas con la composición de aceites, maduración retardada, mayor lignina o menor lignina, mayor rendimiento, salinidad, etc. O sea que tenemos de todo en este iceberg, ¿verdad? Y también lo que estoy mostrando acá es todo el tiempo que lleva desde el concepto en el laboratorio, desde como uno dice, pipeteamos en el laboratorio, ponemos el gen tal en tal cultivo. Desde ese momento del laboratorio hasta el lanzamiento comercial, pasan más o menos 20 años. O sea que lo que hoy estamos lanzando en campo es algo que ya lleva como 20 años de todo un proceso, no solamente relacionado con su estudio, con su regulación, con la introgresión en los programas de mejoramiento, con la multiplicación de semilla, etcétera, ¿sí? Y esto es interesante porque nos pone el foco entonces en todo un área que en general para el usuario de la tecnología es bastante desconocida. Decimos, ¿qué es lo que tiene que pasar antes? Y aquí yo quiero poner el foco en lo que el producto, o sea, quien lo desarrolla tiene que hacer para llegar a ese lugar. Uno de los puntos principales y donde se está poniendo mucho foco, y ustedes lo van a ver en los diarios, y es la discusión de siempre, es que estos productos sufren de una regulación muy, muy estricta. Digo sufren, y esto lo digo como científica, porque la verdad que ya la ciencia ha definido cómo deberían analizarse, y las agencias regulatorias generalmente lo hacen bastante bien, ya saben lo que tienen que hacer. Son estudios muy exigentes, se requiere mucha plata para hacerlos también, y esto va en desmedro de pequeñas empresas o del sector público cuando quieren encarar este tipo de proyectos. Pero lo cierto es que todos los países, y acá puse América Latina, ¿no? Desde México hasta Argentina, tienen marcos regulatorios que pueden hacer esto. Algunos países tienen actividades, por ejemplo, como en el caso de Uruguay y de Argentina, nosotros podemos pedir autorización para hacer ensayos con transgénicos, para producir semilla de forma regulada, que es una actividad muy importante para Uruguay y para Argentina también, y para siembra comercial. Por ejemplo, Chile y Costa Rica no tiene siembra comercial de transgénicos, solamente hace producción de semilla y desarrollo de semillas o de eventos en particular. En el caso de México y Colombia, que son países importadores, tienen un sistema de aprobación para la importación específicamente de transgénicos. Pero acá realmente hay un problema en esta parte, porque es lo que más o menos empieza a marcar con qué ritmos y de qué manera estos desarrollos van a llegar al productor. Digamos, es uno de los embudos principales que tiene este tema. Yo también querría recalcar
que a esta altura del partido no hay duda sobre la seguridad de este tipo de desarrollos. Y yo quiero decir no de cualquier desarrollo, digo, aquel desarrollo que pasa por el sistema regulatorio y está testeado de la manera que se analiza de forma global, ya la ciencia ha demostrado que no traen ningún problema, ni para el ambiente ni para la salud. Y ya llevamos más de 20 años, uno puede ser 20 años de uso seguro. Entonces, con esto no quiero decir que no haya que regularlos, pero dentro de la regulación se suman también estas consideraciones que uno tiene que tener en cuenta. Ahora bien, cada país tiene su marco regulatorio, más o menos aplica las mismas consideraciones cuando se enfrenta a la evaluación de un transgénico, pero sin embargo, como voy a mostrar ahora, cada país tiene su propio ritmo. Y ese ritmo no se debe a cuestiones científicas específicamente. Yo aquí les quiero contar, y van a ver algo como muy chiquitito, la comparación entre el ritmo regulatorio de aprobaciones entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin entrar en detalles, las líneas horizontales son del tiempo, allá está 1996, acá está el 2017, y cada palito es una aprobación. Recuerden que la aprobación comercial es la que se necesita para que la tecnología esté disponible para la siembra. Entonces, sin entrar en detalles, uno puede ver cuáles han sido los países pioneros que han empezado en el año 96. Uno puede ver cuáles países están un poco más rezagados, como el caso de Paraguay en la adopción de transgénicos. Y uno puede ver también aquellos periodos en los que no ha habido aprobaciones y aquellos periodos donde sí ha habido aprobaciones. Y yo puedo responder por Argentina y puedo ver algunos agujeros y ver a qué etapas políticas han correspondido estas cuestiones. Y ustedes podrán ver en el caso de Uruguay probablemente en el 2004 al 2010 una moratoria, que fue una moratoria clara, con todas las letras, y qué ha pasado en cada uno de los países, en cada uno de los periodos, respecto a otras cuestiones que han pasado en el país. Con esto yo lo que quiero decir, me parece que es un mensaje importante, es que las aprobaciones no son cuestiones científicas. Lo que es científico es la evaluación de riesgo que hace el regulador y que la verdad que las agencias tanto de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y de Argentina lo hacen todos de más o menos de la misma manera, tienen las herramientas para hacerlo y lo hacen bien. El problema es que luego las aprobaciones no dependen de la ciencia, dependen de otro tipo de cuestiones y tenemos que tener en mente que no son, que realmente siempre terminan siendo decisiones políticas de diversa índole. Y además, los países exportadores tenemos otro problema, que es que tenemos que tener cuidado con lo que pasa en nuestros destinos de exportación. La producción de soja, tanto en Uruguay como en Argentina, como en Brasil, depende de lo que tenga aprobado China, porque nadie quiere poner en riesgo las exportaciones a China. Nosotros mandamos harina de soja, por ejemplo, también a la Unión Europea, entonces tenemos que ver qué es lo que hace la Unión Europea. Entonces ahí ellos juegan, que son los importadores, ponen reglas, no les voy a contar a ustedes, no la ponen solamente para esto, la ponen para cualquier otro tipo de cosas, ¿sí? Y nos complican también el tema de las aprobaciones, ¿sí? Porque las demoras de las aprobaciones en los principales destinos de exportación ponen en riesgo. Tenemos el riesgo de no aprobar o postergar el lanzamiento comercial. Entonces, ahora lo que nos está pasando en nuestro país, estamos todos esperando a China. No podemos tomar decisiones prácticamente solos porque tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Bien, un poquito complicado. Entonces, este tema de las aprobaciones y la demora de las aprobaciones generan bastantes problemas que quiero enunciar acá. La primera es que los desarrollos demoran mucho, digamos demasiado, en llegar a los productores. Y esto trae consecuencias directas. O sea, el productor no accede a las tecnologías y por lo tanto a los beneficios económicos o mejor manejo de los cultivos y en este caso al mejor manejo de la resistencia, por ejemplo, de malezas e insectos.
Pérdida de competitividad como país agropecuario, esto es importante. Digamos, usamos, a veces uno dice, bueno, Uruguay mira a Argentina, sí, pero todos miramos a Estados Unidos, que es el que tiene todas las tecnologías en el campo. Falta de predictibilidad para el desarrollador, freno a los desarrollos del sector privado y público, y el riesgo de siembra ilegal, que convengamos que a nadie le conviene. Las fronteras son lábiles, si no hay aprobaciones, los productores a veces encuentran la manera, ¿sí?, de tener igual las tecnologías. Desde el punto de vista del comercio exterior, las asincronías pueden causar disrupciones comerciales, obviamente, entre países exportadores e importadores, y las demoras propias también nos debilitan en las negociaciones internacionales. Siempre estamos ahí esperando que China, que Europa, digamos, tomen decisiones y los esperamos a ellos. Y quiero resaltar algo que acaba de ocurrir ahora el 30 de agosto, que ha habido una reunión donde el ministro de Uruguay también estuvo, los 4 ministros de Agricultura de Brasil, en este caso para esta declaración voy a hablar de los de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Los ministros de Agricultura firmaron una declaración diciendo: es importante la biotecnología para nuestros países, para nuestra agricultura, necesitamos las aprobaciones, necesitamos intercambiar información entre los 4 países para mejorar esto y también para elaborar estrategias de ver cómo enfrentar los problemas con los destinos de exportación. Esto es reciente y me parece muy importante mostrarlo porque estos temas se tratan en los ámbitos de negociaciones multilaterales, bilaterales, regionales, el Mercosur, el Protocolo de Cartagena, aparece por todos lados. Muchas veces hay quien dice, bueno, ojo que también el tema de las aprobaciones y el tema en general de la biotecnología es un tema donde la percepción pública juega un rol importante. Y yo la verdad que esto de la percepción pública, honestamente, a la gente no le preocupa este tema. ¿Está bien? O sea, el problema es cómo se influye sobre los tomadores de decisiones. No es la gente la que influye sobre los tomadores de decisiones. Son campañas, son activistas, son partidos políticos, son los famosos influenciadores. Un influenciador puede ser un medio, ¿sí?, puede ser un jugador de fútbol, puede ser un famoso chef. Son personas, asociaciones, ¿sí?, o grupos de personas que ejercen una influencia muy grande sobre la opinión pública. Ahora, si uno va a salir y va a preguntarle a las personas que están en el supermercado cuestiones relacionadas con estas, no solamente no saben, no les interesa y toman sus decisiones basadas en el precio de los productos y en la calidad de los productos y no sobre en estas cuestiones. Entonces, cuando se habla de percepción pública, en realidad se habla de cuestiones políticas, ideológicas y comerciales que existen, que llevan a cosas muy extrañas. Esta es un incidente, por así decirlo, generado por activistas de una determinada agrupación que destruyeron un día en Futura Gin, que es una empresa brasileña, todas las instalaciones donde tenían el desarrollo de eucaliptos transgénicos. En nombre de la soberanía alimentaria, ¿no?, que los eucaliptos no tienen que ver exactamente con eso, pero claramente era una acción política. Era una empresa nacional, pero aún así lo hicieron. Entonces uno empieza a pensar por qué ocurren estas cosas. Y si esto es percepción pública, bueno, no, claramente no es percepción pública. De la misma manera, todos los años, en la India hay unos, creo que es Greenpeace, que se disfraza de berenjenas, toda la gente, y salen a decirle al ministro de Ambiente que no se le ocurra aprobar la berenjena BT. La berenjena BT, resistente a insectos, es muy conveniente. De hecho, en Bangladesh, en el país vecino, la están sembrando con muchísimo éxito porque ha reducido en un 80% el uso de insecticidas sobre el cultivo. O sea, son cuestiones que uno no puede entender cómo pasan. Y finalmente, estos también son otros activistas en el IRRI, que sería como el INEA, digamos, del arroz en Filipinas, que un día también entraron y destruyeron los campos de arroz dorado, que es un desarrollo para agregarle vitamina A al arroz. Entonces son cuestiones un poco mezcladas, ¿no?, simplemente para reflexionar
juntos sobre esto. Y ya llegando hacia el final, quería comentar que uno está poniendo la lupa al tema de los transgénicos y darle con los transgénicos, y parece que fuera una cosa terrible, disruptiva, que en realidad, desde el punto de vista del fitomejorador, simplemente lo ve como una herramienta más que tiene, ¿no?, para el fitomejoramiento. Desde su fitomejoramiento, desde el cruzamiento y selección, y luego la mutagénesis, y luego la transgénesis, en fin, lo que vamos a tener es una línea en que uno va agregando herramientas, como yo digo, a la caja de herramientas del fitomejorador, y van a venir otras cosas. Entonces, dos palabras sobre algo también que está viniendo, que me parece que es interesante ponerlo en este contexto. Yo aquí lo que hice fue simplemente resumir esta cuestión del fitomejoramiento, donde las diferentes técnicas que aparecen, algunas aparecen para identificar la variación genética existente en el genoma, ¿no?, de las plantas, otras técnicas sirven para aumentar la variación genética dentro de la especie, y otras sirven para extender la variación genética más allá de la especie, ¿no?, que es cuando uno puede ahora agregar genes. En el primer lugar, identificar la variación genética existente, hay un montón de técnicas. Primero los mapas genéticos, marcadores moleculares, se agregan la genómica, las ómicas en general, como un grupo de tecnologías que sirven para eso. Aumentar la variación genética, teníamos la mutagénesis inducida, que es un proceso que genera mutaciones al azar, y la extensión de la variación genética a través de la transgénesis, que nos permite agregar genes nuevos. Simplemente para contarles que está apareciendo ahora, no todavía en el campo, pero sí ya lo están usando los desarrolladores, la posibilidad de usar técnicas de edición génica, que es tratar de generar efectos como la mutagénesis inducida, pero de una manera directa. En vez de hacerla al azar, yo voy a generar un cambio específico en algún gen en particular, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes van a ver en los diarios, inclusive, como edición génica, edición genómica, CRISPR-Cas o de determinadas técnicas, que vienen a ocupar un poco ese lugar, a aumentar la variación genética, y las mismas técnicas también van a servir para poner genes, estos genes que estamos usando en la transgénica, también de una manera muy específica en el genoma. Lo que estamos esperando es que estas técnicas, que van a ser terriblemente útiles, no sufran el mismo problema que han sufrido los transgénicos, no sea tan disruptiva la cuestión regulatoria o de política o percepción pública como ha ocurrido. Dos mensajes finales. Uno sobre los desafíos de la agricultura, que me parece que simplemente resaltar los terribles desafíos que tiene la agricultura. Es decir, le estamos pidiendo cada vez más a la agricultura, porque necesitamos producir más y mejores alimentos con un menor impacto sobre el ambiente y la biodiversidad, y debemos o debe la agricultura mitigar y al mismo tiempo adaptarse al cambio climático. O sea que es terriblemente exigente lo que está ocurriendo, ¿no?, y lo que uno le está pidiendo, y obviamente todo esto es imposible sin tecnologías. Y yo diría que es imposible sin políticas también que acompañen cada uno de estos aspectos. El segundo mensaje está relacionado con la importancia de comunicar. Porque en general, y nosotros que nos movemos en el sector agro, siempre nos comunicamos entre nosotros. Esta es una discusión que siempre tenemos y que cada vez que tengo la oportunidad de contarlo en APRESID, hablamos de esto, ¿sí?, de la necesidad terrible que tenemos de comunicar. Pero cuando hablamos de comunicar, no es salir a los medios. Comunicar es comunicar en el asado con los amigos también, ¿no? Es tuitear también. Y creo que en este sentido, quienes trabajan directamente con los cultivos, quienes trabajan en el fitomejoramiento de los cultivos, tienen mucho para decir y para enseñarles a la sociedad de cómo son las cosas. El desafío es muy grande porque para la gente, si uno googlea qué es un OGM, aparecen estas figuritas, y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de contarles que un OGM en realidad es esto. Muchísimas gracias.